Isaías 16, que básicamente continúa la profecía. Dice, enviad cordero al soberano de la tierra, desde Sela del desierto. Dice aquí un comentario, ciudad de Domita, donde se refugiaron los moabitas que escaparon de la destrucción de su país. Desde allí enviaban mensajes a Yahudá suplicando asilo. Ven cómo aquí en el comentario menciona el tiempo histórico o el cumplimiento histórico de esta profecía, pero tiene, como decía, algo para nuestro tiempo, por supuesto. Enviad cordero al soberano de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Dice aquí que en el pasado el rey de Moab había enviado corderos a Israel como tributo. Aquí sería, envíen cordero al líder de la tierra, de Selá hasta el monte de la casa de Sión. Sí, desde el monte, desde Selá, desde el desierto. Qué curioso algo que estoy viendo aquí. Bueno, que como aparece cordero aquí es un poco diferente a como normalmente aparece. Bueno, a como aparece, por ejemplo, cuando menciona a Abraham que Yahweh proveería un cordero. Es un término diferente. Aquí este es un car, mandado un carro, dice, car, que lo traducen como cordero, macho, como carnero, como pasto, como un lugar encerrado, como una canasta. Decía, enviad cordero al líder de la tierra, desde Sela del desierto. Sela, Sión, es un lugar quemado por el sol, lo que significa. Sela sería roca. Como sabemos, Yahushua es la roca fuerte. Entonces, curiosamente también Yahushua es el cordero. Enviad cordero al soberano de la tierra, desde la roca del desierto. Desierto aquí, bueno, dice desde el desierto. Dice mi debará. Bueno, en realidad dice mi devara, ¿verdad? ¿Se acuerdan el midbar? Ah, perdón, ya lo había dicho más, sí, es que es raro. Porque recuerdan que desierto es midbar, ¿verdad? Bamidbar es en el desierto, que es el libro de números. Midbar es desierto. Entonces aquí dice mi Sela, midbara, desde Sela del desierto sería, desde Sela del desierto. Pero se podría, por como está escrito, decir desde la roca, desde su palabra. Mi Debará. Entonces, desde la roca, desde su palabra. Ahora, entre otras cosas, mi punto es que vean cómo está mandando una profecía de castigo a varias naciones y a las personas del mundo, pero a través de los nombres, espiritualmente también está dando consuelo a los suyos, porque Yahushua es la roca, Yahushua es la palabra, y Él es el cordero que envió para salvarnos y darnos asilo, como el que estaban pidiendo los de Moab cuando tuvieron que huir, cuando se cumplió esta profecía en el aspecto histórico. No, se parece, pero no. Enviad cordero al soberano de la tierra, desde Selah del desierto, desde la roca de la palabra, desde la roca del desierto. Y recuerden que Yahushua era esa roca en el desierto de la cual salía aguas para todo el pueblo. Desde la roca del desierto al monte de la hija de Sión. La hija de Sión claramente hace alusión a la congregación. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Arnón significa como el arroyo que se apresura, como un río así muy rápido, muy movido. Arnón también se podría ver como que hace alusión a aguas frescas, que debe ser de lo mismo, ¿verdad? De tanto movimiento que hay. Entonces, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados del Arnón. Prepara un plan, toma una decisión, extiende tu sombra como noche en medio del día, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, Moab. Entonces vean cómo Yahweh ahí está diciendo, ¿verdad? De proteger a algunos en Moab, así como Yahweh va a proteger a algunos que son los suyos, los 144,000, en un lugar preparado. Moab significa de su padre y es Yahweh el que prepara el lugar. Como Yahushua dijo, en la casa de mi padre, en la casa Moab, muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar, el lugar preparado en la casa del padre. Entonces, qué curioso, enviad cordero al soberano de la tierra. Yahweh manda al último para convertirse en soberano, pero la única forma de que lo logre es a través del cordero que envió Yahushua desde Sela del desierto, desde la roca del desierto, Mashiach, desde la roca, desde su palabra, al monte de la hija de Sión, la congregación elegida, y cual ave espantada, porque los 144,000 en la huida reciben alas como de águila, que huye de su nido, así serán las hijas de Moab, de su padre, en los vados del Arnón.
¿verdad? Esa fuente de agua fresca. Prepara un plan, toma una decisión, extiende tu sombra como noche en medio del día, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados del Padre, mis desterrados Moab. Sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador, la abominación desoladora, del que veníamos hablando ahora, ¿verdad? El devastador, Abadón, Napoleón, el destructor que sale del abismo en la quinta trompeta, Apocalipsis 9. De la presencia del devastador, este es el verso 4. Mi penei Shodeit, del rostro del destructor. Y ese es el mismo término que también aparece para desolación. Shodeit, que viene de Shaddad, y esa es la misma raíz. Dice, de la presencia del devastador, como los elegidos que van a estar escondidos en el lugar preparado cuando el devastador se manifieste en la tierra y los trate de destruir. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador desaparecerá del país. ¿Verdad? Eso puede hacer alusión a la misma persona, claramente siendo triplemente mala, la bestia. Pero recuerden que está la bestia, el falso profeta y la imagen de la bestia. 3. Recuerden que está Samael, Lucifer y Azazel. 3. Recuerden que en el 14 había dicho, no te alegres tú toda Filistea por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora y su fruto será una serpiente voladora. Samael, Lucifer y Azazel. Ahora dice, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador desaparecerá del país. 3. Diablo los va a destruir a todos al final. Y también, ¿verdad? Se conecta con lo que venía diciendo de que es en este periodo, todo lo que está diciendo aquí es básicamente lo que va a suceder a partir de la mitad de los 7 años. Matan a los 2 testigos, ascienden, cae Lucifer y se va detrás de la congregación. Esta huye, va al lugar preparado porque va a estar pasando el devastador. Entonces, sé para ellos como un escondedero de la presencia del devastador. Verso 4. Ahí aparecen los 3 términos. Son Hamates, el que aparece como atormentador, Shod, el que aparece como devastador, y Romeis, el pisoteador. Dice el verso 5, se dispondrá el trono en misericordia. Esto es poderosísimo, importantísimo. Y bendito Yahweh confirmando todo lo que he venido diciendo. Y para eso ya lo voy a leer, Apocalipsis 12. Recuerden que así como Yahushua es el templo, el último es el arca del pacto que estaba dentro del templo. Así como Yahushua vino como sumo sacerdote, el último viene como rey. Entonces, el último es el trono. Por eso el arca de Yahweh en el templo es el trono de Yahweh en su palacio. En Apocalipsis 12 dice la mujer, el 5 mejor. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado, se ha llevado a los cielos al resucitar, para Yahweh y para su trono, para Yahweh y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Elohim para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces vean qué curioso que dice, después de que hace alusión a los del Padre, Yahweh, que huyen al lugar preparado, dice, se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el Mishkan de David. Vamos a ver si dice Mishkan. En el Ohel de David, o sea, en la tienda de David. Se dispondrá el trono en misericordia. ¿Se acuerdan como ahora mencioné al decir, mi corazón dará gritos? Ese sería David, porque David tiene un corazón como el corazón de Yahweh. La rama de David es el último, el corazón, Yahushua es el cerebro. Ahora menciona, se dispondrá el trono en misericordia. La forma en que Yahweh puede poner el trono, en el sentido de establecer su reino, según él mismo lo planeó y lo profetizó, es a través de la misericordia. Por eso es que el último vendría como hijo pródigo y necesitaría la misericordia de Yahweh para establecerse como el trono. Y por eso Yahushua vino primero para ser el sumo sacerdote que unge al rey para que tome el trono. Y esa unción lo purifica. Y esa es la misericordia. Por eso en Yahushua, con Yahushua vino el favor y la verdad. Ese favor es esa misericordia. ¿Está claro? Entonces vean qué poderoso y qué curioso que esté diciendo todo esto de la destrucción de Moab y esto y lo otro, pero de repente sale diciendo esto, inmediatamente después de lo que representa la huida de los 144,000. Y la huida de los 144,000 es cuando ya se dispuso el trono, porque como acabo de decir, fue arrebatado para Yahweh y para su trono, el que va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, volviendo a Isaías, se dispondrá el trono en misericordia. Aquí dice Beucán, Bajeset, Kisei, y se establecerá con misericordia el trono. Recuerden que Yahushua es el primer pilar de los 2 pilares del templo, Yaquín y Boaz. Yaquín es él establecerá, mismo
verbo del que aparece aquí Jucan, Yaquín, Jucan. Y establecerá, ¿quién lo hizo? Yahushua, en misericordia o con misericordia, la que estableció Mashiach, el trono, Kisei. Y sobre él se sentará firme, dice, y se sentará sobre él con verdad o en verdad, ¿verdad? Que se puede ver como que de fijo se va a sentar, pero la forma en que el último se puede sentar para cumplir eso es en Yahushua, en verdad. Yahushua es la verdad. Dice, en la tienda de David, en la tienda de David, juzgará y buscará juicio, y desde el monte de justicia. Vamos a ver cómo lo pone acá. Y sobre él se sentará firmemente. A ver, ok, ahí donde dice firmemente es en verdad, con firmeza. Lo que le da la firmeza es Yahushua, que es la verdad. En la tienda de David, en la tienda de David, que eso se puede ver como en el cuerpo de David, porque recuerden que la escritura dice y Pablo se explica que este cuerpo es una tienda y que vamos a recibir un edificio, así como el cambio de el Mishkan en el desierto al edificio que construyó Shlomo, el templo de piedra. Esta es la diferencia, por decirlo así, se podría decir, el último antes y después de muerte y resurrección, de tienda a edificio, de Mishkan a Heikel, templo, palacio. Y vean qué curioso como aquí dice, en la tienda de David es que va a establecer su trono en misericordia y verdad. Por medio de Yahushua, en ese cuerpo estará su presencia, y sobre él se sentará firmemente en la tienda de David. Quien juzgue y busque el juicio. Quien juzgue y busque el juicio. Qué curioso. Ah, ok, por eso. ¿Se acuerdan que ahora dije y desde el monte de justicia? Es porque la palabra apresurarse se puede ver como desde el monte, que sería, bueno, es que sí, lo vi sin los puntos de vocal. Con los puntos de vocal aquí dice Umehir, está diciendo mijar, desde el monte, pero son las mismas letras. Entonces, y se apresurará, y el que apresura la justicia. Aquí había dicho, en la tienda de David, juzgará y buscará, dije eso de buscará porque dice Vedoreish, como de Darash, buscar, ¿verdad? Que buscará hacer juicio. Es aquí donde dice, y busque el juicio. Ajá. Vedoreish Mishpat, y busque el juicio. Recuerdan también lo que dijo Yahushua. Buscad el reino de Yahweh y su justicia, su juicio, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, repito este verso poderosísimo, se dispondrá el trono en misericordia por medio de lo que hizo Yahushua, establecer la misericordia, viniendo como sumo sacerdote. Y sobre él se sentará firmemente en la tienda de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Apresure la justicia. Qué poderoso. Porque como les dije, los dos pilares del templo eran Yaquín y Boaz. Yaquín es, él establecerá. ¿Qué dice aquí? Con Yaquín se establecerá el trono en misericordia. Y el otro pilar era Boaz, que significa rápidamente, apresuradamente. Dice, y apresure la justicia. Entonces ven cómo empieza con un pilar y termina con el otro pilar, este verso. Yaquín y Boaz. Se establecerá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente, en verdad, en la tienda de David, quien juzgue y busque el juicio, y Boaz y apresure la justicia. Ahora, no dice Boaz por si algo, dice Meir, como dije ahora, ¿verdad? De apresurar también, pero es el mismo término, es un sinónimo. Y vean cómo está. Juzgue, juicio, justicia. Que juzgue al atormentador, traiga juicio sobre el devastador y apresure la justicia en contra del pisoteador. ¿Sí me explico? Los tres que había mencionado, ahora menciona tres tipos de juicio, como los tres enviados de Yahweh, los tres enviados del enemigo y también los tres tipos de pecado que se purifican con los tres sacrificios de Yahushua y los dos testigos, como dice Daniel 9. Entonces, muy poderoso, lo repito, se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en verdad en la tienda de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces dice Shofet, Mishpat y Tzedek, que sería aquí juzgue, juicio, justicia. Hemos oído de la soberbia de Moab, hemos oído de la soberbia de su padre. Ahora, vean qué particular esto, porque ahora está hablando, como dije, en lo espiritual positivo de los elegidos y de David, y que lo matan, resucita, etc. En Isaías, vean lo que dice Yahweh del último, e incluso de los 144,000. En Isaías 42, no sé, en el 43, siempre digo 42. En el 43, 27, tu primer padre pecó, refiriéndose a Adán en lo físico, y en lo espiritual, el falso Elohim al que seguíamos antes de venir a Yahushua HaMashiach. Tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Entonces, qué curioso que ahora está diciendo aquí, hemos oído de la soberbia de tu padre, hemos oído de la soberbia de Moab. Y Moab, como he mencionado, representa a Heilel, Lucifer, el soberbio, el que dijo, yo seré como Elohim, por ser el ángel más hermoso que había.
Porque recuerden que Lot, Samael, Moab, Heilel, Amón, Azazel. Entonces, qué curioso que la soberbia de Moab, la soberbia de su padre, cuando Yahushua le dice a los fariseos, ustedes son de su padre, Satanás, es Moab, Satanás, de su padre, Heilel. Por eso rechazaron a Mashiach. Se fueron con la antorcha en vez de reconocer la luz. Hemos oído de la soberbia de Moab, ¿verdad? Como la levadura de los fariseos también. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Una vez más, tres. Samael, Lucifer y Azazel, porque a pesar de que mencioné a Heilel, Lucifer, sabemos que en realidad los tres son soberbios, porque todos son familia, ¿verdad? Y Azazel y Heilel son hijos de Samael, que fue el primero en decir, yo soy el poderoso y no hay otro. Entonces, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Vean como había dicho, sobre él se sentará firmemente, Behemet, en verdad, Yahushua. Pero ahora dice, de Lucifer, el enemigo, sus mentiras no serán firmes, porque no tienen emet, que es la firmeza. Sus mentiras no serán firmes. Ayer veía una cuestión, una serie, la verdad, tristemente la vi porque estaba esperando algo poderoso, se llama Rumbo al Infierno. Y tenía cosas curiosas cuando vi los prólogos, pero no, hombre, me quedé esperando más. Pero algo curioso es que en el final, porque hay una religión nueva que le llaman la Nueva Verdad y tienen un grupo o hay un grupo que sigue esa Nueva Verdad que se llama La Lanza. Entonces hay muchas cosas ahí curiosas que se conectan con el fin de los tiempos. Pero en uno de los episodios finales hay un hombre que está diciendo básicamente que hay que esconder la verdad, que de por sí, quién sabe si la verdad existe, dice, más bruto. ¿Verdad? Pero dice, hay que esconder la verdad y debemos crear una mentira sólida. Y yo, qué curioso, ¿verdad? Obviamente es parte de lo que están escribiendo, ficción y demás, pero qué curioso que, porque el mismo escritor debió darse cuenta que eso es una contradicción muy estúpida cuando está escribiendo la historia, porque ¿cómo puede haber una mentira sólida? No existe. Es todo lo contrario, por definición. Y por eso Yahushua, que es la verdad, es la roca, que es lo más sólido que uno se puede imaginar más en ese tiempo, donde se decía, ¿verdad? Por naturaleza, ¿qué es lo más sólido? La roca. Por eso Yahushua es la roca fuerte, que es la verdad. Y por eso debemos construir sobre la roca para estar firmes. Behemet, en verdad. Pero una mentira nunca va a ser sólida. Lo único sólido de una mentira es el poco de verdad que tiene. ¿Sí me explico? Entonces, qué curioso, ahora sí lo pienso también como lo que es construir en arena. La arena viene siendo un montón de partes sólidas, pequeñitas. ¿Verdad? Como un montón, agarran de verdad para hacer una mentira. Pero ya esa mentira no es nada sólida, por eso un montón de partes en las que se separa, se divide. Entonces, vean cómo dice acá, pero sus mentiras no serán firmes, claramente, porque no tienen solidez, no tienen a la roca. Y como hablábamos ahora, lo que dice Tesalonicenses, por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces aquí lo estamos viendo, volviendo al 5, se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará con verdad, en verdad, con firmeza. En la tienda de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído de la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Ese es el 6. Hemos escuchado Geón Moab, la arrogancia de Moab, Gay Moab. Así dice, ¿verdad? Yo lo voy a decir, sí. Gay Moab, dice Gavato Hugono. Todos tienen Ga, la Gimel y la Aleph, donde dice aquí soberbia, altivez, arrogancia. Y qué curioso, todos tienen la Gimel y la Aleph. Las otras letras cambian. La Gimel y la Aleph viene siendo como un pie o alguien que se mueve. Y la Aleph es una cabeza de becerro, fuerte, líder. O sea, aquel que se pone a sí mismo como líder, como cabeza. Ese es alguien soberbio. Ajá, exacto, ¿verdad? Como dice Isaías 14, subiré al cielo y seré como. ¿Verdad? Por eso representa principalmente la soberbia, Heilel, el que quiso ascender, el que quiso moverse a un lugar más alto y ponerse como cabeza. Gimel, Aleph, el que quiso ascender, subir y ponerse arriba, como la cabeza, como el líder, como el fuerte. Entonces, al final dice, Bebrato lo Cain Badaiv. Okay. Entonces, ajá. Pero sus mentiras no serán firmes. Aquí no usa verdad, porque está hablando de la mentira. No van a ser firmes nunca. Lo que dice es lo Cain. Lo Cain. Lo es no y Cain, ¿se acuerdan? Como Yaquín. Entonces no será establecida. Y sus mentiras, ok, más bien, ok, no, perdón, a eso que dije establecer. Y de hecho sí hay una conexión, pero no fue como lo dije. Porque
Ken, no el de Barbie. Ken significa en hebreo sí. Tal vez por eso lo pusieron así, porque es el que tiene que decirle sí siempre a la Barbie. Ken es sí, lo es no. Entonces, y se puede ver como Ken que viene del mismo Yakin o que tiene la misma raíz. Él establecerá, porque cuando uno dice sí, está estableciendo algo, ¿verdad? Está dando algo por un hecho, está afirmándolo, está confirmándolo, etcétera. Entonces de ahí la relación. Entonces, aquí otra cosa que quería ver es que aquí hay otra palabra que está apareciendo aquí que se puede traducir como ira, pero no la están poniendo aquí. Donde dice, pero sus mentiras no serán firmes. Bueno, tal vez donde dice su altivez, más bien, vieras el montón de alefs que hay aquí. Hay en 6 palabras seguidas, las 6 palabras seguidas tienen alef, ¿verdad? Entonces, parecido a algo que vemos en Bereshit, por eso lo menciono, porque entonces podría ver como que esta caída por este soberbio va a venir al final del 6.º milenio, también cuando maten al becerro. Entonces, nada más quiero ver por qué veo como que una extra aquí. Hemos oído la soberbia de Moab. Hemos escuchado la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia. Ajá. Gay, Meod. Muy gay. Meod es mucho. Después dice su arrogancia, eso es Gaabató. Y su altivez, Huguenot, Hugue o no. Y después, Beabrató, su furor, su ira. Dice, no será así su vacío, su mentira, sus palabras vacías. Ok. Entonces, pero sus mentiras no serán firmes, ¿verdad? Lo que diga no va a quedar afirmado, porque eso también, recuerden que Yahweh es el que establece la palabra del rey o la palabra de los profetas. Los profetas hablan y Yahweh lo cumple. Ahora, obviamente, el verdadero profeta es porque Yahweh le habló primero, pero hay profetas que por ser profetas Yahweh les permite que hagan algo o digan algo y Yahweh lo cumple, por decirlo así, porque el profeta lo dijo, por amor al profeta y porque el profeta se sujeta a su voluntad. Pero un falso profeta o incluso un profeta verdadero, si se desvía, puede hablar y Yahweh no lo confirma lo que él dijo. Y así deja mal al profeta por haberse desviado. ¿Sí me explico? Entonces, algo así es lo que está diciendo, dando a entender, pero sus mentiras no serán firmes, como dando a entender, y no será sí lo que diga. Como que Yahweh no le va a decir sí a lo que él pida. También otra forma de ponerlo, pero continúo. Dice después, por tanto, aullará Moab, todo Moab aullará, en gran manera, abatidos gemiréis, por las tortas de uvas de Kirjareset. Sí, no coman tortas de uvas. Mira, esto curioso que aparezca aquí. Van a llorar por esas tortas, que les quedaron muy feas. Por las tortas que se jalaron, dice. Estas tortas de uvas de Kirjareset vienen siendo tortas de pasas que hacían para adorar falsos Elohim. Entonces básicamente les está diciendo por la idolatría que comían, o sea, las doctrinas de demonios que enseñaban y aprendían. ¿Sí me explico? Qué navideño, sí, exacto. De hecho, parte de, o sea, había unos panes que hacían o hacen el catolicismo, no sé si todavía los harán, con pasas, que se dice vienen de ahí mismo, de esa misma costumbre. Aquí dice, por las tortas de uvas, texto probable, otra traducción posible, por los hombres de Kirjareset. Vamos a ver el 7, ¿verdad? Moab. Dice la Ashishei, Kir Hareset, la Ashishei. Entonces, por eso, como ahí está la palabra Ish, dicen que puede ser refiriéndose a hombres y no a las tortas de uva. Pero recuerden que, digamos, los muchos en Apocalipsis 14 son las uvas que van a ser echadas en el lagar de la ira. ¿Y por qué? Porque no aceptaron al verdadero Elohim. Permanecieron en idolatría con doctrinas de demonios hasta que les agarró muy tarde. Entonces lo que está diciendo aquí se puede ver como los muchos que van a tener que morir. Por tanto, aullarán los de su padre, todo de su padre aullará. En gran manera, abatidos gemiréis por las tortas de uva de Kir Hareset, por las doctrinas falsas, se podría decir, de la ciudad Hareset. Aquí ponen por los fundamentos de Kir Hareset, en otra traducción. Entonces, Ashish, fundamento. Ah, vean qué curioso, porque, bueno, es que se puede decir tanto. Por un lado, se puede decir por el fuego que hay, por el fuego que viene, es que van a morir. También se puede decir, porque dice aquí fundamento o algo que es presionado hacia abajo. ¿Y qué va a ser presionado hacia abajo? El lagar de la ira cuando se echen las uvas. Entonces vean cómo hasta el nombre, la palabra que están usando antes de Kir Hareset, hace alusión a ser estripado como las uvas en el lagar. Por eso es que ponen tortas de pasas, pero las tortas son estripadas también. Entonces por eso se está poniendo esa traducción. Pero en otra traducción ponen fundamentos, porque los fundamentos normalmente, ¿verdad?
Bueno, como acabo de decir, la roca es lo más sólido y para que algo sea bien sólido hay que estriparlo lo más que se pueda para que todas las moléculas se peguen lo más posible, ¿verdad? Entonces, vean cómo hace alusión a esa destrucción que viene en el fin, incluso para los muchos que son como uvas echadas en el lagar. Y la otra, Kirareset, ciudad de alfareros, o sí, alfareros, los que trabajan en barro. ¿Cómo se le llama? Hay una palabra que utiliza a veces la escritura para referirse a tiesto, era, ¿verdad? Tiesto quebrado. Una vasija de barro. Entonces, la ciudad del alfarero, la ciudad de las vasijas de barro. Las vasijas de barro hacen alusión a los seres humanos. Por ende, la ciudad de las vasijas de barro se puede ver como la tierra misma. Por tanto, aullará Moab, todo Moab aullará en gran manera, abatidos gemiréis por las tortas de uvas de Kir Hareset, los que serán estripados como las uvas en el lagar de la ira, o por los fundamentos de la ciudad de los vasos de barro, de las vasijas. Porque los campos de Heshbón fueron talados. Recuerden que así como cortar los cabellos, rasurar la barba hace alusión a matar personas sobre la faz de la tierra, los árboles talados hacen alusión a matar personas, que son como árboles que deben dar fruto. Los bosques hacen alusión a ejércitos o a población muy numerosa. El 8 dice Kishadmot Heshbon. Entonces ahí ponen las vides, que se conectaría, ¿verdad?, con lo anterior de las tortas de uvas, con los muchos que son como las uvas que van a tener que ser echados en el lagar de la ira. Básicamente, la traducción pues más directa sería campus. Dice entonces, porque los campos de Heshbón fueron talados, las personas, y si lo vemos como las vides para esas tortas de uvas, entonces los muchos fueron cortados. Y las vides de Sibma, ahí están las vides Heshbón, dice Umelal Gefen Shibma. Particular ese Shibma porque, ¿verdad?, está el Ma, que hace alusión al último, el que viene a responder o dar entendimiento de lo que Yahushua reveló como sabiduría. Y empieza con el fuego de la casa, el fuego que viene de la casa del qué. Y se puede ver a los pocos con Yahushua el primero, el Mi, y los muchos con el último. Por ende, el fuego que viene de la casa del qué hace alusión a las uvas, los muchos que van a tener que morir en el lagar de la ira. Curioso eso. Ahora, la palabra como tal, Shibma, el nombre en sí, viene de Shebam o Sebam, que significa fragancia. Entonces, porque los campos de Heshbón fueron talados y las vides de Sibma, las vides de la fragancia. Entonces los impíos del mundo que se consideran muy fuertes, Heshbón, serán talados y las vides, los muchos, de Sibma, la casa del qué, la fragancia. Soberanos de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, los soberanos de las naciones, ¿verdad? Las naciones rechazarán a los muchos cuando llegue la hora de que se pongan la marca. Soberanos de naciones pisotearán sus generosos sarmientos. Recuerden que Israel se encuentra esparcido por los 4 ángulos de la tierra, entre las naciones. Esos soberanos de las naciones, esos líderes políticos van a obligar a las personas a ponerse la marca y esos van a ser las uvas que van a cortar, esos sarmientos. Pisotearán sus generosos sarmientos que habían llegado hasta Yazer, hasta Yazer. Yazer significa ayudado, aquel que fue ayudado. Entonces, soberanos de naciones pisotearon sus generosos sarmientos que habían llegado hasta Yazer, ¿verdad? Por decirlo así, buscando ayuda. Y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas hasta más allá del mar, las naciones. Por lo cual lamentaré con el lloro de Yazer. Lamentaré con el lloro de Yazer, por el lloro a Yazer. Por lo tanto, Afkei, Vivki, Yazeir. Con el lloro de Yazer. Lloraré con el llanto de Yazeir. Con el llanto del que será ayudado o del que fue ayudado. Y qué particular que en el capítulo anterior había dicho, subió a Bayid, a Dimón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, a llorar sobre su profeta y el agua de reposo, último y primero. Su profeta, quien viene como la mano de Yahweh, como lo que veíamos en Zacarías de que llorarán por el unigénito y por el primogénito. Curioso, y obviamente Yazeir se conecta con ambos, primero y último, así como con los 144,000 incluso porque van a ser ayudados por Yahweh, pero los 144,000 no mueren, el primero y el último sí, entonces Yahweh los ayuda al resucitarles. Por lo cual lamentaré con el lloro de Yazeir, o con el llanto, sí, de Yazeir, por la viña de Sibma, o sea, por los muchos, por la viña de la fragancia, la viña de Sibma. Y recuerden que también se puede ver como el fuego que entra a la casa del qué, los muchos. Dice, te regaré con mis lágrimas. ¿Se acuerdan cuando a Yahushua le lavaron los pies con lágrimas y lo secaron con el cabello? Te regaré con mis lágrimas. Heshbón y Eliale, fortaleza y el poderoso que asciende. Te regaré con mis lágrimas, Heshbón y Eliale, porque sobre tus cosechas
y sobre tu vendimia caerá el grito de guerra. Vean cómo conecta la cosecha con guerra, porque va a ser cuando se dé la cosecha en la séptima trompeta que los muchos van a ser muertos. Porque sobre tus cosechas y sobre tu vendimia, las uvas, caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría. Quitado es el gozo y la alegría. Benesaf, Simha, Bagil. En todas las de ustedes dice igual. Es curioso porque utiliza el verbo de añadir o recoger, asaf. Entonces, se podría, o sea, se podría decir como que será añadido el gozo y la alegría, pero por el contexto se entiende que no es eso. Entonces es como recoger, como si Yahweh estuviese recogiendo para sí mismo el gozo y la alegría y por ende ya el mundo no lo va a tener. ¿Sí me explico? Sí, el 10, sí. Quitado, ¿verdad? Recogido. Es el gozo y la alegría. Simha y de Gail, recuerdan, los dos de los tres tipos de gozo que más comúnmente vemos. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Qué curioso. Campo fértil. Y acaba de mencionar la cosecha. En la cosecha uno recoge, ¿verdad? Por eso está utilizando el verbo asaf, que es de recoger la cosecha, que es de donde viene el término Yosef, que es de donde viene el último. El nombre Yosef, José, que es de donde desciende el último. Y recuerden que Yahushua dijo, uno es el que siembra y otro el que cosecha. O sea, uno es el que siembra y otro el que recoge. Uno es el que viene de Yahudá y otro el que viene de Yosef, a recoger, a cosechar. Entonces aquí usa el verbo de Yosef, Benesaf, y será recogido el simja y gil, y el gozo, como dando a entender los pocos y los muchos, que después se van a gozar y alegrar. Simja hace alusión a Mashiach, o sea, los pocos que tienen a Mashiach, los 144,000 que son el trigo. Y gil, de Gail, hace alusión a círculo, circuito. Los muchos, como tiempo y espacio. Y recuerden que el espacio es el circuito, el círculo. Tiempo y espacio, pocos y muchos, masculino y femenino. Particular aquí esto, porque es como diciendo que en la cosecha, al llevarse a los pocos y a los muchos, se está llevando el gozo y la alegría del mundo. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán. Confirmando, repito, lo de la cosecha. Recogido es el gozo y la alegría del campo fértil. Como si el gozo y la alegría fuera fruto que crece en el campo muy fértil. Dice Min Carmel, del campo fértil, Carmel, que también lo traducen como paraíso. ¿Verdad? Un lugar muy hermoso, un jardín muy hermoso, Carmel. Y recuerden que en el Carmel, en el Carmelo, como lo ponen, fue donde se dio ese evento en el que Eliyahu hizo descender fuego del cielo para mostrar que Yahweh es el verdadero poderoso. Y los de Baal trataron y no pudieron, los del Señor. Pero ahora el Señor va a copiar eso, porque ahora hay tecnología. Entonces el Señor va a hacer descender fuego del cielo para matar a los dos testigos y que piensen en el mundo que el Señor es el verdadero poderoso. Eso funciona, eso va a suceder en el Carmel. Cuando matan a los dos testigos, ¿cuándo va a ser? En Yom Kippur. Yom Kippur es la única fiesta o cita de Yahweh que es en la que Yahweh nos dice aflíjanse. O sea, que no haya gozo ni alegría. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo está haciendo alusión a cómo los dos testigos van a morir en Yom Kippur, el día en el que no hay gozo ni alegría, para ser quitados del mundo, como en el Carmelo, Eliyahu hizo descender fuego del cielo. Ahora el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo para engañar al mundo. Y al irse los dos testigos, viene la cosecha, donde los pocos y los muchos se van y por ende no queda ni la alegría ni el gozo en este mundo. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador, ¿verdad? Y porque eso lo hacían cantando y con gozo, pero Yahweh está diciendo no va a haber gozo, entonces ya no va a haber ni siquiera gente haciendo vino. No en el aspecto literal, porque el vino representa gozo. Dice, he hecho cesar el grito del lagarero. Vean lo que dice Jeremías 25:30. Vamos a ver si leo contexto. Leo 30 y 31, pero estoy en Isaías, pero voy a leer Jeremías un momento. Bueno, solo para retomar. Vean cómo dice, quitado es el gozo y la alegría. Y vieron cómo expliqué la conexión con cuando matan a los dos testigos, para que se vayan los pocos y los muchos. Gozo y alegría. Dos testigos, pocos y muchos. Cuando los matan, viene eso. Y no solo por ese verso, es por todo lo que ha venido anteriormente en los últimos dos capítulos que hemos leído hoy. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. Vean lo que dice Yahweh. He hecho cesar el grito del lagarero. Cuando matan a los dos testigos, cesa el grito del lagarero. Vean lo que dice Jeremías 25, del verso 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras. Les dirás, Yahweh ruge desde lo alto. Recuerden que el león, a la derecha del Padre, en lo alto, en Apocalipsis 6, es el que anuncia la salida del último, jinete del caballo blanco. Yahweh ruge desde lo alto
y desde su morada apartada da su voz. El último es la voz, como Yahushua es el primero. Perdón, la palabra. Entonces Yahushua la palabra, el último la voz. En Apocalipsis 6, el león anuncia la salida de la voz, el jinete del caballo blanco. Yahweh ruge desde lo alto y desde su morada apartada da su voz. Ruge fuertemente contra su redil. Recuerden que el último viene a dar testimonio en contra las iglesias por no aceptar al verdadero Mashiach. Yahushua vino a traer favor. Una cosa es estar a favor y otra cosa es estar en contra, ¿verdad? Entonces la primera venida fue a favor, la segunda es en contra. Y si a favor le rechazaron, imagínense en contra. Entonces, ruge fuertemente contra su redil. Canción de lagareros canta. O sea, Yahweh en el último viene como lagarero. Por eso es que sus ropas están llenas de sangre de la uva, de vino, de rojo. Isaías 63, Apocalipsis 19, que viene vestido de rojo. Ruge fuertemente contra su redil. Canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra. Por eso lo van a odiar y lo van a matar. Pero cuando lo matan, entonces ya no va a sonar canción de lagareros. ¿Sí me explico? Porque el que vino a cantar como lagarero, lo quitaron. Entonces se quita el gozo que representa la canción del lagarero. Canción de lagareros canta Yahweh en la tierra, contra todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque llega a los confines de la tierra, que ahí Yahushua no fue en su primer venida, es en la segunda manifestación que el mensaje llega a los confines de la tierra, y no solo de esa manera en el aspecto de espacio, sino también de tiempo, cuando llega el fin del mundo, el fin de la tierra, porque Yahweh está en pleito contra las naciones, Él es el juez de todo mortal, y entregará a los impíos a la espada, dice Yahweh. Entonces, volviendo a Isaías, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab. Vean cómo menciona la música en referencia a lo que acabo de leer de Jeremías. Por tanto, mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab, como el arpa de David, ¿verdad? Y David haciendo alusión al último, la rama de David. Y mi corazón, David tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Y mi corazón por Kir Hareset, por los de su padre, ¿verdad? Moab y Kir Hareset, que era la ciudad, un momento, pero algo aquí, la ciudad de las aguas del pozo eran, o ya, no, esa era Medeba, del alfarero, por la ciudad del alfarero, o la fortaleza. Entonces, vibrarán como un arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Dice, y cuando aparezca Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su lugar apartado a orar, de nada le valdrá. Cuando vengan los fariseos y todos los que son como los fariseos que rechazaron a Mashiach cuando todavía era el tiempo, va a llegar el momento, como el mismo Yahweh también dicen los profetas, que incluso lo van a llamar a él y él ya no los va a escuchar, que incluso van a invocar el nombre de Yahweh, pero ya de nada va a servir. Y cuando aparezca Moab, cansado sobre los lugares altos, ¿se acuerdan cuando ahora habíamos leído en el 15? Subió a Bait y a Dibón, lugares altos, a llorar, que se puede traducir como subió a la casa a debilitarse y a suspirar, a llorar. Y ahora vemos que dice, y cuando aparezca Moab cansado, o sea, debilitado, que era el significado de Dibón, sobre los lugares altos. Vea que había dicho, subirá a Dibón, lugares altos, a llorar, sobre Nebo y sobre Medeba. Eso es en el 2 del 15, ¿verdad? Por si algo. Y cuando aparezca Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su lugar apartado a orar, sus iglesias, de nada le valdrá. Y al decir cuando aparezca, cuando venga a su lugar apartado, bueno, repito, como ir a las iglesias falsas. Esta es la palabra que pronunció Yahweh sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Yahweh ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la estima de Moab, la estima de su padre, la estima del falso Elohim del mundo, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Recuerden que la escritura dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y por eso yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, vean qué sorprendente, y veremos a futuro cómo hace un capítulo Yahweh dijo, mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Y aquí dice, pero ahora Yahweh ha hablado diciendo, dentro de 3 años. Lo que acaba de decir, como para manifestarse en 3 años, para que ya la novilla que escucha la profecía
tenga sus 3 años. Ahora bien, si tú hubiese empezado en este Aviv, pues 3 años exactos, bueno, ya estaríamos lugar preparado en realidad porque ya pasó el séptimo mes. Pero vean qué parte, es que bueno, sea como sea, ya sea que empezó en este Aviv o en el próximo Aviv, esos 3 años quedan perfectos, porque serían antitos o despuesito que nos llevarían esos 3 años. ¿Sí me explico? Ya sea si todo empezó este año o si empieza el próximo, por estar ya, bueno, estamos llegando a finales del año. Qué curioso y qué poderoso. Dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la estima de Moab con toda su gran multitud, confirmando los muchos, como en Apocalipsis 7, que hay una gran multitud de todas las naciones, que son los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Aquí dice, Ushear. Ushear. ¿Se acuerdan que Yahweh le dijo a Isaías que le pusiera a su hijo Shear Yashub? Un remanente volverá. Aquí dice, y su remanente, y el remanente que volverá. Ushear Meat Mizar Lo Kabir.